Buenas noches, nos encontramos hoy con el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, quien ha aceptado la invitación que le hemos hecho para participar del programa esta noche. Doctor, muchas gracias por la deferencia. Buenas noches, muchas gracias. Doctor, lo que tenemos que hablar es lo urgente. El premier Yehude Simons, ¿qué le pareció su designación? Nos ha parecido bien. Yo creo que la presencia de Yehude es una vía para fortalecer el proceso de descentralización. Genera condiciones de una apertura mayor porque es una presencia no partidaria. Eso creo que genera más confianza para el diálogo en sectores que podían haberse mantenido más o menos reticentes con la presencia del doctor del Castillo por su militancia. Y por otro lado, porque da a los gobiernos regionales y a los presidentes regionales un espacio y una relevancia mayores que las que se tuvo con el doctor del Castillo. ¿Cuál cree que ha sido la clave para que él sea el elegido? ¿La presidencia de la Asamblea de Presidentes Regionales? Yo creo que ese es un factor sumamente importante, pero el otro es el del perfil personal que tiene, porque Yehude es capaz de abrir diálogo hasta con los enemigos. El día miércoles de la semana pasada le preguntamos si usted fuese convocado en medio de la crisis. Usted dijo que no podía porque su cargo era irrenunciable, pero hemos visto que no es tampoco así. Claro. ¿Por qué no aceptó? Yo lo que he dicho y lo ratifico ahora es que he sido elegido para un periodo hasta el 31 de diciembre del año 2010 y el empeño es culminar ese periodo, no caer en ninguna otra tentación. Hay que tener en cuenta el caso específico de Yehude que él había completado ya un primer periodo. Él ha anunciado además su empeño de ser candidato a la presidencia, de tal manera que para él a la mitad de este segundo periodo tenía que tomar decisiones respecto de su futura carrera política, que no es mi caso. La expresión del presidente García además fue la de que si no hubiera aceptado Yehude, de todas maneras hubiera recurrido a algún otro presidente regional, que hubiera tenido que escoger otro que no fuera el de Arequipa. Sí, usted definitivamente no. Sí. ¿Pero se lo propusieron? No, la verdad ¿Alguna es que, llamada de Lima, del propio presidente? Bueno, ha habido llamadas y tentaciones, pero la verdad es que tampoco nadie ha perdido tiempo en insistir conmigo porque supieron desde el comienzo cuál era mi posición, ¿no? Y cuando es designado como primer ministro el señor Yehude Simons, ¿él se comunica con usted para convocarlo? Sí, Yehude ha tenido la amabilidad de comunicarse con nosotros, hemos conversado con él telefónicamente en varias ocasiones. ¿Y qué le propuso? La presencia de Arequipa en el gabinete. ¿En qué ministerio? No necesariamente a partir de una presencia de mi parte, pero sí la necesidad de que hubiera alguien vinculado directamente al gobierno regional que estuviera formando parte del nuevo gabinete. Se conversó en esas condiciones sobre la posibilidad de poner un técnico en el Ministerio de Agricultura, alguien como Ronald Fernández, por ejemplo, que tiene una gran calificación técnica, pero finalmente de parte del propio Yehude hubo la sugerencia de que fuera el propio Carlos Leyton. ¿Él lo conocía al doctor Leyton? Se conocen desde hace muchos años. Tienen una relación amical, si no me equivoco, de hace por lo menos unos 15 años o algo más. De manera que no es nueva la relación personal entre ellos. ¿Y el doctor Leyton aceptó de inmediato? No, la primera reacción de Carlos fue la de decir que no, que él tenía también una tarea aquí. Todo el día lunes hemos evaluado la situación prácticamente hasta medianoche. Era una decisión muy difícil. Al final convinimos en que había de por medio una decisión personal, que nos interesaba la posibilidad de que él formara parte del gabinete. Nos abre una serie de oportunidades que no hemos tenido hasta la fecha. En esa decisión personal, yo creo que Carlos ha tenido en cuenta la posibilidad de que él fortalezca la coordinación del gobierno regional de Arequipa con el Ejecutivo, particularmente con el gabinete que preside Yehude. ¿Cómo sale Carlos Leyton de gobierno regional? ¿Tiene que pedir una licencia o algo por el estilo? Bueno, por ahora el Consejo Regional ha aprobado una licencia
Y yo quisiera aclarar una cosa, Lee. El día lunes debe formalizarse una consulta a miembros del Jurado Nacional de Elecciones y la solución legal que se adopte en relación a Yehude Simón va a ser similar a la que se adopte para el caso de Carlos Leyton. Pero la persona en sí no va a estar más el doctor Leyton, no va a estar esa especie de todoterreno que usted tenía en el gobierno regional, que siempre estaba en reuniones, en foros, y va a hacer falta siempre esa presencia. ¿Usted ha pensado en alguien que de alguna forma ocupe el lugar del doctor Leyton? Bueno, lo que vamos a hacer es ponernos de acuerdo con los consejeros regionales, algo hemos conversado con ellos, de tal manera que... ¿Pero entre ellos usted ya tiene un candidato? No en particular, yo creo que vamos a tener que contar con la participación y colaboración de todos ellos, de tal manera que no solamente para la representación en eventos, ceremonias, actividades, sino también para el diálogo con distintos sectores. Creo que la presencia de los consejeros regionales ahora va a ser mucho más activa. Y efectivamente su condición de consejeros creo que va a ser ahora mucho más ostensible. Efectivamente, esta calificación que acaba de darle a Carlos como un todoterreno era exacta. Es exacta. Era exacta, exactamente. Muy difícil encontrar una persona así. Es muy difícil, es muy difícil. Habíamos logrado un tipo de compatibilidad extraordinaria entre las acciones que desarrollaba él con las mías, una división e integración de trabajo muy, muy especiales. Pero creo que con los consejeros podemos suplir en gran medida este vacío. En medio de la crisis de la semana pasada del gabinete, quiero que haga un ejercicio de honestidad brutal. ¿Usted fantaseó en algún momento con la idea de ser primer ministro, en lo que podía aportarle al país desde esa posición? Bueno, haciendo un ejercicio brutal, como usted dice, sí, a veces lo he fantaseado, pero eso, ¿no? Fantaseado. Y he encontrado una especie de restricción o limitación, por decir así, casi autoimpuesta. ¿Y cuál es? El tipo de relación que yo creo que es una relación muy complicada con un presidente de las características de Alan. O sea, es a nivel personal con el presidente, Sí, no con el partido aprista. Bueno, con el partido la distancia es mayor, ¿no? Con el partido la distancia es mayor, ahí yo creo que sí tenemos algunas relaciones amicales, pero en su conjunto creo que deben verme con una gran desconfianza y quizá incluso como enemigo, ¿no? ¿Cuál es la mayor traba que le ve a usted como persona, Alan García, que podría tener la misma con Yehude Simón con el presidente? Creo que el exceso de autosuficiencia, creo que el hecho de que él quiera ser el actor principal y en esa medida puede tener algún tipo de interferencia a la tarea que realice el primer ministro. Y eso puede generar incluso algunos desencuentros con Yehude Simón.